Muy buenos días, docente y compañeros. Hoy venimos a exponer espiroquetas con géneros Borrelia sp, Leptospira sp y por último Treponema sp. Los integrantes son Lizeth Daniela Martínez Cabrera, Sara Valentina Jiménez, Alejandra Pavón y por último, quien les habla, Ingrid Dayana Cano. Bueno, seguimos con la clasificación científica. Comencemos con el reino. Es bacteria, su filo Spirochaetes o Spirochaetae, clase Spirochaetia y orden Spirochaetales. A continuación podemos evidenciar una tabla donde hay como un resumen de cada microorganismo que vamos a explicar en el transcurso del video. Comenzamos con treponema, que sus características generales pueden ser microaerófilos o anaerobios y helicoidales o aplanados. Su hábitat pues está en el comensal o en un parásito entre humanos y animales. Su enfermedad, sífilis. La borrelia, pues en sí las espiroquetas pues son como, digamos, tienen como movimientos y sus filamentos son como axiales, entonces aquí se puede evidenciar que son microaerófilos, o sea, en la borrelia puede dar 5 a 7 vueltas de un micrómetro de amplitud. Está en los humanos o en los animales y su enfermedad es recurrente de Lyme. Leptospira. Bueno, sus características son anaerobias, tiene vueltas apretadas o extremos en forma de gancho. Su hábitat está pues en la vía libre, en los parásitos de humanos y pues también en otros mamíferos comunes. Y su enfermedad es muy conocida como la leptospirosis. Bueno, seguimos con las generalidades. Esta bacteria tiene muchas generalidades, entonces voy a explicar las primeras 6. Bueno, comencemos. Estas bacterias son gram negativas, cilíndricas, helicoidales y finas, como lo podemos evidenciar en la gráfica superior, que se ve como grisácea, entre grisácea y negra. Son móviles, ya que estas poseen flagelos, que estos flagelos tienen pues polares internos y se denominan endoflagelos. También a estos endoflagelos se le llaman o se le denominan filamentos axiales, que esto es lo que le da la movilidad a este microorganismo. Aparte de esto, esta tiene un reservorio humano y animal, como lo había dicho anteriormente, que daba la enfermedad pues de la leptospirosis, pero pues en sí más adelante les voy a hablar sobre esto. Tiene o cuenta con un tamaño de 5 y 250 micrómetros de longitud y de espesor o ancho es de 0,1 y 3 micrómetros. También tiene una estructura celular que es cilíndrica, pues como la podemos ver, es como gordita, protoplasmático y tiene una envoltura de vaina y filamento axial. Esto lo podemos evidenciar en la gráfica o en la gráfica inferior que tiene muestra como las partes. Esta también consta pues de una pared celular. Mm, tiene o emplea 3 tipos de movimientos. Esto pues como que depende porque está en un medio líquido. También está, bueno, en este medio líquido puede hacer como una rotación sobre su eje, ¿sí? O sea, es como digamos como un resorte, como uno lo mueve. Y también tiene contracciones flexulosas y movimiento pues helicoidal, como lo había dicho pues en la parte de arriba. Em, También pues está pues en lo que yo puedo imaginarme o para tener un mejor entendimiento sería como también como un gusanito, que algo así pues también se puede mover este microorganismo. Bueno, la séptima, esta bacteria tiene un comportamiento metabólico muy variable, ya que pueden ser desde anaerobias estrictas o también pues aerobias obligadas.
Octava, pues tiene una transmisión por contacto directo de, pues, de las mucosas o en las lesiones pues, de la piel que el paciente encuentre, o también pues, puede ser de la orina de los animales infectados, como de los mamíferos. También tiene esta bacteria. Pues ya les expliqué lo de la estructura, también tiene características metabólicas, pueden ser de un crecimiento lento y en sí pues son exigentes nutricionalmente. Estos flagelos, pues lo que ya les había hecho lo que les había hecho anteriormente, pues que tienen sus partes, el filamento axial, pared celular y la vaina externa. Estos flagelos hacen pues que tengan como una rotación en forma de pues hélice, por eso les decía helicoidal, y hace pues que esta bacteria gire y si hay rozamiento pues que se frene y la bacteria vuelve y avanza, como que estoy haciendo esto mal y vuelve y avanza. Esto hace que haya pues una elevada viscosidad entre esta bacteria. También estos son quimiorganótrofos, que estos quiere decir que necesitan de compuestos orgánicos como fuente de energía, como lo es los animales y también pues las personas. Bueno, los factores de virulencia están cuatro. Está la presencia de proteínas, que esta se hace pues en la membrana externa. Tiene adhesinas, que es un misma palabra lo dice. Esta pues se adhiere efectivamente a sus hospederos, que son los animales y pues las personas, y también pues esto lo producen las bacterias, ¿no? También están las fibronectinas, que esto hace que evada pues la función de la fagocitosis. Está la hialuronidasa, que pues esta hace que favorezca la invasión de los tejidos vasculares. Y por último, pues está la capa mucoide, que se denomina o hace un efecto antifagocitario donde inhibe pues el contacto con los anticuerpos. Pues en conclusión de estos factores de virulencia, esto quiere decir que esta bacteria es muy resistente, o es resistente y es muy dura pues para las personas que la tengan o que estén con esta bacteria. Bueno, están las características fisiológicas y el hábitat. Bueno, en las características fisiológicas comenzamos con los requerimientos nutricionales complejos. En esta pues necesitan suplemento de albúmina bovina o suero de conejo. En su fuente de carbono y energía, también pues en este necesitan ácidos grasos pues de una cadena larga. Su fuente de nitrógeno son las sales de amonio. Su cultivo en el laboratorio son con medios sólidos y tiene una incubación entre 28 o a 30 grados centígrados aproximadamente. Tienen un crecimiento lento entre 18 horas como a tiempo pues sí de generación. Su hábitat son saprófitos. Esto quiere decir que pues están en aguas limpias y estancadas y pues pueden soportar ciertos niveles de salinidad, pues ya que también es como su fuente de nitrógeno, pues las sales de amonio. Son patógenas, tienen como huéspedes distintos mamíferos, reptiles y por último pues anfibios. Bueno, seguimos con Leptospira sp. Bueno, esta tiene su reino es bacteria, su filo es Spirochaetae, su clase es Spirochaetia, su orden es Spirochaetales y su familia es Leptospiraceae. Bueno, esta tiene unas características principales. Esta comienza pues, su palabra es del griego leptos, pues significa delgados, y espira es espiral, pues como tiene como relación. Son espiroquetas gram negativas, son bacterias helicoidales flexibles y finas, como podemos evidenciar en la imagen. Tienen una longitud aproximadamente entre 6 a 15 micrómetros, ancho o espesor entre 0,1 micrómetros. Son aerobias estrictas y de crecimiento lento, aproximadamente entre 3 a 15 horas promedio. Tienen una temperatura óptima, pues ya había dicho que era de crecimiento lento, entre 28 a 30 grados centígrados y crecen solo en medios de cultivo
con vitaminas del complejo B. Son oxidasa y catalasa pues positivos y negativos. Tiene especies patógenas y no patógenas. Voy a nombrar algunas patógenas como es la Leptospira interrogans, Leptospira noguchi y Leptospira kirchneri. Bueno, y también Leptospira welli. Bueno, especies Leptospira no patógenas como la Leptospira biflexia, la Leptospira meyeri. También estas bacterias tienen o cuentan con unos factores de virulencia que son las hemolicinas, pues que estas son como toxinas o revientes, son toxinas lisan o revientes de los glóbulos rojos, pues del huésped y son producidas pues por Leptospira interrogans y son proteínas de superficie, que esto quiere decir que tiene pues como liposacáridos. También pues tienen una epidemiología de alto rango, pues ya que sus huéspedes son los animales, los mamíferos y pues algunos vertebrados pues de sangre fría. También pues tienen los reservorios o los huéspedes mantienen de la leptospira, son especies de animales infectadas en los túbulos renales o proximales. Y pues las ratas, pues como les había dicho al comienzo, pues son unos animales que poseen pues mucho esta o padecen mucho esta bacteria. Leptospira interrogans, esta es una especie patógena. Tiene pues su dominio es bacteria, su filo es Spirochaete, clase Spirochaetia, su orden es Spirochaetales, su familia es la Leptospiraceae, género Leptospira y por último pues su especie Leptospira interrogans. Aparte de esto, pues estas poseen una forma helicoidal, pues son espiroquetas gram negativas, tienen su forma de gancho, como que de ahí se agarran y pues de ahí es su flagelo. Tienen aproximadamente entre 6 a 20 por 0,1 micras. Es aerobia estricta, pues de crecimiento lento y gracias o presenta una movilidad gracias a sus flagelos periplásmicos, que esto hace pues que tenga forma de gancho. Los factores de virulencia, estos no producen exotoxinas, tiene LIC-B, que es la mola pues de la adhesión celular. Tiene esfingomielinasa, que esta pues es una enzima hidrolasa que actúa sobre esta. También tiene hialuronidasa, que favorece pues la invasión de los tejidos vasculares. Y por último, colagenasa, que esta es pues una enzima proteólica que esta pues interactúa con el colágeno pues de la matriz que tiene esta pues esta especie. La epidemiología de esta es ampliamente distribuida en el mundo. Está frecuente en regiones de clima subtropical y tropical húmedo, donde hay pues como precipitaciones altas de prevalencia. Es más frecuente pues como en las zonas rural que urbana. La mayoría de casos pues está o corresponde o infecta a adultos jóvenes entre 20 a 40 años y también está como en los terremotos, en periodos de lluvia intensos o desastres, pues ya que hay como unos riesgos de rebrotes pues de la enfermedad y pues eso hace que, o sea, en sí cuando hay pues los terremotos, las lluvias intensas y los desastres, pues esto hay como, pues como que todo queda estancado, ¿sí? Y hace que haya un aumento de roedores y pues sea un terreno ideal pues para que la bacteria pueda, pues sí, se pueda como salir y crear, ya que queda como el agua estancada y pues eso dura muchísimo tiempo pues para que, como para que se vaya. Bueno, también tenemos la leptospirosis, que esta puede ser de transmisión directa o indirecta. Esta pues es una enfermedad aguda y febril pues causada pues por el género de leptospira y pues de lo que estamos hablando. Está en los animales salvajes y domésticos, pues ahí podemos evidenciar un ratón. El humano o el hombre siempre en sí se contamina pues es
porque tiene contacto con estos animales, pues por la orina o porque los pueden picar o morder. Los más portadores, pues la vaca, el cerdo, el perro y pues de persona sana o a persona pues que tiene esta, también se puede por las lesiones, como había dicho. Sabemos que la mayoría de familias tienen pues los perros y en las fincas las vacas y los cerdos. En sí pues los roedores nacen es porque hay como aguas estancadas o porque no hay buena higiene en el lugar. Está pues la bacteria Leptospira, esta pues aloja en los conductos renales y es excretada pues por medio de la orina, pues por eso es que la mayoría de personas sanas se contaminan. Tiene síntomas como fiebre, conjuntivitis, anemia, meningitis, cefalea, malestar general. En la insuficiencia renal, pues ya pues que está, como había dicho, pues se aloja en los conductos renales y ya. Bueno, las manifestaciones clínicas tiene tres formas, puede ser forma anictérica, forma ictérica y forma crónica. Bueno, comencemos con la forma anictérica. Esto es un proceso gripal, pues que tiene síntomas como fiebre, cefalea, escalofríos, mialgias y especialmente en las pantorrillas y pues como en el abdomen se concentra como el dolor y por último pues náuseas y vómito. Ictericia, pues ya sabemos que es como cuando las personas tienen como color o aspecto amarillo en los ojos y en la piel y también pues en las manos. Esto también da tos, disnea y hemoptisis, que pues son unas causas de muerte que se encuentran siempre pues en la arritmia y pues también fallas cardíacas, hemorragia adrenal, sangrado y sangrado masivo pues del aparato digestivo y del tracto respiratorio. O sea, es como si uno produce lo otro. O sea, es como consecuencia. En la forma ya crónica, pues hay una neuropsiquiátricos, pues como la cefalea, que eso pues ya le queda a las personas, paresias y parálisis. También existen pues los cambios de carácter, síndrome obsesivo compulsivo, pues depresión también pues por pues sí, pues por todos los síntomas que esta persona puede padecer. Encefalitis, afectación hepatobiliar. Entonces, estos son como ya las manifestaciones que le queda a este paciente. Bueno, está el diagnóstico, que en sí, pues el diagnóstico pues tiene distintas categorías o fases. Se hace una serología junto pues con la presentación clínica y datos epidemiológicos. En sí pues esta se hace como un análisis en donde estuvo pues el paciente o sea, si tuvo pues en contacto con los animales, pues en las aguas estancadas. Recordemos que estos pues tienen lo de su hábitat que son saprófitos y también pues se hace pues allí una respectiva conclusión. Está pues está la prueba de aglutinación microscópica o también microaglutinación, que está pues SMAT. Esta pues es una prueba serológica que referencia o saca la detención de anticuerpos aglutinantes, pues con antígenos vivos que sean de que es la leptospira, pues con el fin de determinar el serobar pues causante. También se hace pues un inmunoensayo enzimático que también se denomina ELISA. Este en sí pues es un test como cualitativo pues para la detención pues de anticuerpos humanos pues de este género específico contra la leptospira y esto pues se hace en suero, se hace pues una toma de muestras y se hace allí el procedimiento correspondiente. También pues su utilidad está pues dada en pacientes que estén presentes en la fase aguda o pues que estén en la fase aguda pues de la enfermedad pues para que se pueda realizar también se hace un aislamiento de leptospira de la sangre, orina o otros materiales clínicos, pues a través de un cultivo. En el cultivo pues se utiliza un medio sólido, qué pena, que es el de Johnson, el de Harris o Ellis Hausen.
También pues en el cultivo de sangre pues se realiza este procedimiento solo si el paciente está entre el día 1 y 7 pues del inicio de los síntomas, pues para que se pueda a ver qué tratamiento se le puede pues recomendar o qué diagnóstico se le saca. Está el cultivo de orina, pues que en esta solo se puede aislar desde si el paciente está entre el día 10 a 40 después del inicio pues de los síntomas. También está la reacción en cadena de polimerasa, que es el PCR, pues son técnicas de tensión inmunológica, que esta pues es un método de amplificación, pues de los, o sea, en sí saca pues los segmentos específicos del ADN, pues de la leptospira. Bueno, el tratamiento pues en niños mayores de 8 años es la doxiciclina pues a dosis de 100 miligramos cada 12 horas pues por 7 días. En los menores de 8 también se da pues cada 7 días, pero esto es en cuatro dosis y dependiendo pues, o sea, es en 50 miligramos dependiendo del peso pues del niño. En casos que ya no se puede hacer como nada, esto se da pues, o sea, o en casos graves. Se administra por vía intravenosa a los pacientes entre 20 millones de unidades internacionales día por 10 días, por 7 a 10 días. Eso es como un equivalente. También pues está la cefalosporina, recordemos es de tercera generación, que está la ceftriaxona, cefotoxime y pues antibióticos quinoloónicos que pues también son efectivos pues para tener resistencia con esta bacteria. Bueno, su clase es Spirochaetae, su orden pues es Spirochaetales, su familia es Leptospiraceae y pues su filo es Spirochaetaes. Eh, la Leptospira biflexa, es una espiroqueta que es saprófita de vida libre, sin capacidad patogénica. Recordemos que anterior les había hablado sobre esto, sobre que los saprófitas pues están en aguas contaminadas y pues que las Leptospira tiene pues especies patógenas y no patógenas. También se encuentran fundamentalmente pues en aguas superficies y ocasionalmente pues en aguas marinas. Bueno, entonces la patogenia pues son las fuentes de infección fundamentales, pues el agua, pues los estancados, los suelos, pues la mayoría de estos, pues como había dicho, también están en los reptiles y como estas son saprófitos y pues los reptiles, pues como las serpientes, los cocodrilos y ellos son reptiles o anfibios de sangre fría. Están los alimentos contaminados, es como digamos cuando no los lavamos muy bien y los ingerimos así. Por ejemplo, digamos como la vaca y el cerdo, al ingerir pues hay muchas personas que no le tienen su buena higiene y pues o no le tenemos buena higiene y los consumimos así. Y pues no sabemos que estos animalitos también pueden ser portadores. También pues en la orina, pues cuando los ratones, las secreciones como la leche materna, el semen y la sangre o tejidos de animales pues infectados. Acá en esta diapositiva se puede evidenciar uno de ellos, que es el ratón, pues en sí pues es un roedor. Este pues la mayoría de veces está en el agua, como lo podemos ver también así como en los que se van para las casas y, o sea, digamos como en el río Chulo y todo eso, entonces como que ellos viven allí y se van para las casas y eso, y pues ahí también se orinan y bueno. Allí es como este es como una fuente de infección. Entonces en sí en esto se trata la patogenia. Bueno, entonces de factor de virulencia no se conoce ninguno exacto, pero sí están las proteínas de membrana extracelular que se dividen en tres, que son las fibras colágenas, que estas pues morfológicamente son únicas, en cambio pues las elásticas y las reticulares sí son parecidas.
O sea, eso es lo que como que las diferencia de la colágena. Está el factor H, pues que su función es controlar el camino alternativo en sangre y pues también mantener homeostasis. Esta es una glicoproteína complementaria soluble y también la podemos encontrar en el sistema de complemento en la vía alterna properdin. Bueno, pues para el tratamiento se utiliza la penicilina G sódica, pues que esta en sí pues pertenece pues a la clase de medicamentos pues de la penicilina y también pues esta funciona matando las bacterias que causan infecciones. Aunque también se puede incluir la ceftriaxona como tratamiento de primera línea y también pues la alternativa antibiótica a la penicilina pues de la doxiciclina. Bueno, para el protocolo para la notificación obligatoria de leptospirosis, según el Instituto Nacional de Salud, todos los casos clínicos sospechosos, todos, no importa si es ambulatorio, hospitalizado, fallecido, deben ser confirmados por el laboratorio. Esto se hace pues por medio del MAT, que es la microaglutinación. Se toman muestras de suero pareadas desde que la persona empieza con los síntomas, o sea, al inicio se toma. Y a la segunda, después de 10 a 15 días después de la primera toma. Todo debe ser evidenciado pues por el INS, pues que es el Instituto Nacional de Salud, por su laboratorio de microbiología. En la parte de abajo se puede evidenciar un cuadro donde muestra el procedimiento, el cultivo, o sea, ese es el procedimiento. Y para cada uno de estos se toma un tipo de muestra. Para la serología, tamizaje, ELISA IgM, que es la inmunoglobulina, el Pambio, el Vibrio y el Serión, y la confirmación del MAT, que es la microaglutinación, se toma el suero. Son tubos sin anticoagulante, amarillo o rojo, pues para la toma de muestra del paciente. También pues se envía al INS en tubos crioviales de 2 mililitros. El tiempo de indicaciones de recolección se toma la primera muestra en la fase aguda y se consulta pues médica inicial. La segunda pues es la segunda muestra es en la fase de convalencia de 10 a 15 días después de la primera, de lo que acabo de explicar. La cantidad debe ser 1 mililitro y la temperatura de transporte y almacenamiento es de los 4 a los 8 grados centígrados. Para el cultivo puede ser de sangre o de orina. Pues en lo de sangre pues debe ser con anticoagulante, recordemos que es el lila. Se agregan 2 gotas de 20 microlitros a los métodos semisólidos de MGJH y pues no exceder de las 2 horas después de que este se tome. Indicaciones o recolección de la muestra y el tiempo. Si el paciente está enfermo de 5 a 7 días en el momento de la consulta médica inicial, o sea, ahí se toma. La cantidad debe ser 30 microlitros y debe ser a temperatura ambiente y en oscuridad durante 4 meses el almacenamiento. Para la sangre, ¿no? Y pues para la orina en un frasco estéril, pues esos los venden, es un cultivo a partir de orina fresca y también pues una dilución en PBS, que es un líquido, y luego se inocula pues en los medios semisólidos, que acá pues que es el EMJH. Pues el tiempo de indicaciones de recolección debe ser desde la segunda semana de inicio de los síntomas a la octava semana. Solo se toma 1 mililitro y a temperatura ambiente y en oscuridad durante 4 meses. El PCR en tiempo real es la sangre, que son pues, en tubo lila, pues que este tiene anticoagulante. El tiempo debe ser si el paciente consulta en un tiempo menor a igual o a 7 días después de los síntomas. La cantidad son 3 mililitros y se almacena entre 4 a 8 grados centígrados. En la orina, pues en el frasco estéril y en los tejidos de riñón, pues son frascos estériles en solución salina. Bueno, en el frasco de orina, los pacientes al momento de la consulta, pues uno les pide pues que se haga una toma de muestras y la cantidad debe ser 20 mililitros menos y en la temperatura que se debe transportar debe ser menos de 20 grados centígrados.
Para el tejido del riñón son, pues ya había dicho que en frascos estériles, pero estos son para pacientes pues fallecidos, pues para saber si o para confirmar si ellos fallecieron pues por lo que había dicho, pues por el microorganismo. Y debe ser la cantidad 2 gramos y menos de 20 grados centígrados. También debe ser una documentación requerida, debe tener una carta de solicitud, una ficha epidemiológica, 455 diligenciada completamente, el formato del laboratorio de microbiología, esta debe tener la fecha de la toma de la primera y segunda muestra. Recordemos que lo que les acabo de decir siempre se toma en la primera y en la segunda muestra dependiendo pues como los síntomas que tenga el paciente. El resultado de ELISA de IgM, que es la inmunoglobulina, que está siempre presente en las infecciones de la primera y la segunda muestra. O sea, la IgM siempre está en las infecciones. Y pues la historia clínica o la epicrisis del paciente. También debe tener pues unos métodos, los métodos de laboratorio empleados pues para el diagnóstico del agente etiológico debe ser la ELISA IgM, la microaglutinación que también puede ser MAT y el PCR. El diagnóstico diferencial pues es la leptospirosis, se debe realizar pues para influenza, dengue hemorrágico, antivirus, malaria, riqueciosis, meningitis aséptica, fiebre tiroidea y hepatitis virales. O sea, para esta se toma estos laboratorios. A continuación hablaremos de Treponema sp. Según su taxonomía, su dominio es bacteria, su filo es Spirochaete, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae, género Treponema. Las especies que están señaladas son patógenos y las otras son no patógenos. Entre las especies patógenas encontramos Treponema pallidum, Treponema caratheon, Treponema denticola. Entre las no patógenas están el Treponema macrodetium, Treponema oralis, Treponema vicenti, Treponema refringens, Treponema pagedinis, Treponema brianti, Treponema succinifaciens y Treponema scoliodontum. Iniciando con las características generales del treponema, tenemos que estas son espiroquetas gram-negativas, son finas y pequeñas, y pues estas se tiñen pues difícilmente con colorantes de anilina, pero más sin embargo se tiñen fácilmente con lienza o impregnación argéntica. Además pues son móviles en medios líquidos, son organismos quimioterótrofos, es decir que pues que son aquellos microorganismos que utilizan compuestos orgánicos como fuentes de carbono y energía. Además, pues se encuentra en agua dulce, entre las raíces de las plantas. Estos tienen un diámetro de 0,1 a 0,4 micrómetros y de 6 a 10 micrómetros de largo. Además, estos se encuentran en la zona intestinal, en la cavidad bucal entre los hombres y las mujeres. Por otro lado, pues este tiene respiración anaerobia estricta o microaerófila y son de gran importancia pues en las transformaciones del suelo y del agua. Y también pues estos tienen de 1 a 5 flagelos. Refiriéndonos a la patogénesis, podemos decir que los treponemas son patógenos altamente invasivos que se van diseminando después de la inoculación. Además, también cabe resaltar que la evasión de las respuestas inmunitarias del huésped se deben pues a la estructura única de la membrana externa treponémica. En su epidemiología, los seres humanos son la única fuente de infección treponémica, en donde la sífilis venérea se distribuye en todo el mundo y durante las últimas décadas se ha convertido en un importante problema de salud pública en muchos países subdesarrollados.
Sin embargo, su modo de transmisión podría ser debido a exposición sexual, que corresponde cerca al 90% de las infecciones, o también podría ser prenatal, que se adquiere por vía hematógeno transplacentaria, también pues durante el parto o contacto sanguíneo. Cabe resaltar que su periodo de incubación puede ser de 10 a 90 días. Continuaremos con una de las especies más importantes clínicamente, la cual es Treponema pallidum. Según su taxonomía, la especie es Treponema pallidum, clase Spirochaetes, familia Spirochaetaceae, dominio bacteria, orden Spirochaetales. El Treponema pallidum pues es el agente etiológico de la sífilis, la cual es una infección de transmisión sexual. Y debido a esto, si no se trata, pues puede evolucionar hacia distintas fases, y en cualquiera de ellas pues pueden aparecer signos neurológicos que indican la llegada del Treponema pallidum al líquido cefalorraquídeo. Además, pues este Treponema pallidum muere a temperaturas mayores de 42 grados Celsius. Además, tampoco se ha demostrado la resistencia a la penicilina. Este tiene un filamento axial en el cual es similar al del flagelo bacteriano, y este es el que le otorga la movilidad. También pues esta es una bacteria frágil y pues es patógeno humano estricto, ya que infecta al hombre en forma natural, pero en animales es de forma experimental. Según sus características morfológicas, el Treponema pallidum es una espiral fina que mide 0,2 micrómetros de ancho y 5 a 15 micrómetros de largo aproximadamente. Además, pues este posee espiras, las cuales están espaciadas regularmente a una distancia de 1 micrómetro entre sí. También pues estos microorganismos son móviles y pueden ir rotando de manera constante alrededor de sus endoflagelos, incluso pues después de fijarse a las células a través de sus extremos ausados. También pues las espiras son tan finas que no se les identifica con tanta facilidad, sino que se debe utilizar la tinción inmunofluorescente o pues de campo oscuro, ya que estas no captan la anilina ni tampoco otros colorantes. Si se quiere observar, por ejemplo, los tejidos, se les pueden teñir con impregnación argéntica. Según sus características fisiológicas y de tinción, el Treponema pallidum son espiroquetas gram negativas, son anaerobios, microaerófilos o anaerobios facultativos. Además, pues el metabolismo del Treponema pallidum exige un potencial de oxidorreducción que esté en muy bajo, y que pues además necesite de piruvato, es decir, que utiliza una de las varias vías de fermentación posibles para adquirir energía. Además, pues su sensibilidad está dirigida al calor y a la desecación, y a compuestos de arsénico, mercurio y bismuto. Sus tinciones especiales son la impregnación argéntica e inmunofluorescencia directa, y estos pueden ser observados mediante la microscopía en campo oscuro o de contraste de fase. Según su hábitat, estos son saprófitos, es decir, que estos son microorganismos que emplean la materia orgánica producida por otros seres vivos como fuente de materia y como fuente de energía. Su flora normal en humanos se encuentra en la placa dental, en los intestinos y también en los genitales, y esta es patógena en la piel y en secreciones genitales. También pues la bacteria Treponema pallidum es la que causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas, las cuales se localizan en los genitales. Además, pues esta enfermedad puede ocurrir en cualquier zona del mundo, siendo más común que aparezca pues en las zonas urbanas. Con respecto a la estructura antigénica del Treponema pallidum, este posee una membrana externa la cual rodea el espacio periplásmico y el complejo de peptidoglucanos. Además, pues contiene proteínas de membrana, las cuales tienen lípidos con uniones covalentes en sus terminaciones amino, los cuales pues estos lípidos son los que fijan las proteínas a la membrana citoplásmica
o a la membrana externa, y así lo que hacen es volver inasequibles las proteínas a los anticuerpos. Además, pues el treponema pallidum posee hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico del tejido y pues este tiene la capacidad invasora en el microorganismo. Además, pues los endoflagelos, estos contienen 3 proteínas centrales que muestran homología con otras proteínas. Sin embargo, también cabe mencionar de que la cardiolipina es un componente muy importante de los antígenos del treponema. Según su epidemiología, esta es una de las bacterias de enfermedad de transmisión sexual más frecuentes, ya que el treponema pallidum es un microorganismo muy lábil, incapaz de sobrevivir a la desecación o a la acción de desinfectantes. Una de sus enfermedades más frecuentes pues es la sífilis, la cual se trata de una infección de transmisión sexual. Esta pues generalmente se transmite por el contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, en el ano, en el recto, en los labios o también en la boca. También puede ser transmitida por medio de transfusiones de sangre o mediante la transmisión materno-infantil durante el embarazo. También pues el uso correcto de los preservativos puede reducir el riesgo de esta infección. Con respecto al diagnóstico de la sífilis, pues este se basa en la anamnesis, la exploración física y pues en pruebas de laboratorio, ya que si la sífilis no es complicada, pues esta puede curarse fácilmente con antibióticos. Pero si se trata de una sífilis con mayor riesgo, pues la enfermedad puede persistir durante años y causa problemas graves en la salud. Según sus factores de virulencia, estos poseen proteínas de membrana externa, las cuales facilitan la adherencia al hospedero. Además, pues también tienen actividad mucopolisacaridasa, las cuales son antifagocíticas y son las responsables de las lesiones. Además, se encuentra la hialuronidasa, que facilita la infiltración perivascular, y también está la fibronectina, que es la que protege frente a la fagocitosis. En su capa mucoide, este tiene antifagocitario que inhibe el contacto con los anticuerpos. En esta imagen podemos observar la diseminación y la invasión del treponema pallidum, la cual se lleva a cabo en 3 etapas. Bueno, en la primera etapa está el TP0751, que también es llamado pallilicina, y esta pues es una lipoproteína, la cual favorece la diseminación de la espiroqueta en el hospedador. Bueno, pues esta se une a los componentes del hospedador y así disminuye su motilidad. En la segunda etapa, la pallilicina se une a los receptores que se va encontrando en las células endoteliales mediante las regiones específicas. También pues estas interacciones podrían ser implicadas con la inefectividad del patógeno. Bueno, y pues en la última etapa, esta se producirá pues por la extravasación del microorganismo al interior celular. Con respecto a la fisiopatogenia, el treponema pallidum se introduce al organismo a través de la más mínima solución de continuidad. También puede hacerse a través de las mucosas indemnes, ya que este posee un sistema enzimático el cual se lo permite. Además, pues se disemina luego por el torrente sanguíneo y el sistema linfático, en el cual entra fácilmente mediante el contacto íntimo de mucosas o por la piel erosionada. Rápidamente, pues este llega a los órganos linfáticos y a la sangre. Después del periodo de incubación, el cual es de 10 a 90 días, aunque lo más común es 3 semanas, aparece la lesión primaria o el chancro. A continuación hablaremos acerca del treponema pallidum, subespecie pallidum, el cual posee lipopolisacáridos, pero este es atóxico. Además, este es móvil y tiene una forma helicoidal de 8 a 20 espiras. Su diámetro es de 0,1 a 0,4 micras. Este no posee exotoxinas ni libera producto con actividad enzimática. Tiene membrana externa, la cual tiene pues la capacidad de formar una capa anfolítica a su alrededor, recubriéndose con proteínas del huésped, lo cual esto proporciona a la bacteria
como un disfraz, la cual la oculta. Además, pues posee una adhesión apical que la reconoce como fibronectina. Tiene también pues una unión estrecha entre la fibronectina y la adhesina apical del Treponema pallidum, subespecie pallidum, en el cual pues el huésped toma como no propia la fibronectina y así genera anticuerpos contra ella. Según su patogenia, el Treponema pallidum subespecie pallidum no presenta antígenos específicos de especie en la superficie celular, y esto es lo que permite que hagan el sistema inmunitario. Además, penetra por mucosas y también su periodo de incubación es de 10 a 90 días. Tiene una interacción de hospedador-bacteria y produce hialuronidasa. Con respecto a sus factores de virulencia, estos poseen endoflagelos, también están las adhesinas y la hialuronidasa, la cual está presente en la invasión. También presentan proteína MCP, los cuales son los factores quimiotácticos, y también está la metaloproteinasa MMP1, las cuales están presentes en la degradación de las proteínas. Ahora entrando más en contexto con la sífilis, podemos decir que esta es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, la cual comienza con una úlcera indolora que aparece en el punto de entrada de la infección, mientras que en la segunda etapa aparece erupción cutánea, fiebre, fatiga, cefalea e inapetencia. Además, pues la sífilis es muy contagiosa durante la fase primaria y la fase secundaria. También puede ser contagiosa de forma temprana, ya sea en la etapa latente. Una vez que se cura la llaga inicial, la segunda etapa pues se caracteriza por la aparición de un sarpullido y luego no se van a presentar síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después. La etapa final pues puede provocar daños en el cerebro, los nervios, los ojos o en el corazón. Con respecto a su patogenicidad, el Treponema pallidum es un patógeno y la sífilis puede abarcar toda la vida del individuo. La sífilis se presenta en humanos con signos diferentes de acuerdo a sus distintos estadios clínicos, los cuales son el periodo de incubación, la sífilis primaria, el periodo silencioso, la sífilis secundaria, el periodo de latencia o sífilis latente y el periodo tardío o sífilis terciaria. En la sífilis primaria aparecen uno o varios chancros. Estos van a aparecer en el lugar en el que se ha producido la entrada de la bacteria al organismo. Estos chancros suelen ser indoloros, pero estos pueden parecer desapercibidos. Estos son firmes y también son redondos. Normalmente pues permanecen de 3 a 4 semanas y desaparecen aunque no se haya recibido tratamiento. Pero sin embargo, si no se trata en esta fase de la enfermedad, la probabilidad de que la enfermedad evolucione a la fase secundaria es mucho mayor. En la sífilis secundaria, los treponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. Las lesiones cutáneas de la sífilis secundarias incluyen una erupción diseminada, lesiones erosivas de las mucosas en la cavidad bucal, faringe, vagina y en el canal anal, entre otros sitios. Esta fase se caracteriza por la aparición de manchas de color rojizo, ya sea en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o en la mucosa oral. Aunque pues también estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estas no suelen producir picazón, así que al igual que en el chancro, pues es muy probable de que este síntoma pase desapercibido. Estas manchas pues pueden aparecer tras la curación del chancro o antes. También pues otra lesión típica de esta fase es el condiloma lata, pues contiene como un aspecto de verruga y surge cerca de donde se encontraba el chancro. La sífilis latente se caracteriza por la presencia de anticuerpos séricos contra antígenos treponémicos. En esta no hay manifestaciones clínicas de la enfermedad.
También pues no tiene signos ni síntomas de la sífilis, pero pues se puede detectar a partir de las pruebas serológicas. Esta fase se puede dividir en fase latente temprana si la infección se produjo hace menos de un año y en la fase latente tardía si la infección se produjo hace más de un año. En la sífilis terciaria, la enfermedad ya va a ser más crónica e inflamatoria y ya muchos de los tejidos se van a ver afectados. Esta fase es la más grave y se suele producir entre 10 y 30 años después de que se produjera la infección. Bueno, pues en esta fase se producen unas manifestaciones clínicas características. La primera es la goma sifilítica, la cual va a causar una lesión granulomatosa de gran tamaño que va a aparecer en la piel, pero que puede llegar a afectar los distintos órganos del cuerpo. La segunda es a nivel cardiovascular, la cual va a causar una inflamación y destrucción de la aorta descendente, lo cual va a aumentar pues la probabilidad de la formación de un aneurisma. La sífilis congénita es una infección severa, incapacitante y con frecuencia potencialmente mortal que se observa en los bebés, ya que una mujer embarazada que tenga sífilis puede pasarle la infección al feto a través de la placenta. El cuadro clínico en el recién nacido puede ser variable y además no puede presentar síntomas al nacer, o también pues pueden manifestarse como rinitis, lesiones mucocutáneas, alteraciones óseas, hepatosplenomegalia. Esta puede estar acompañada ya sea con ictericia y anemia en los 2 primeros años de vida. También pues a partir de esta edad puede existir como una afectación ocular, sordera y afectación ósea. Bueno, además también pues la probabilidad de infección transplacentaria es mayor en los estadios iniciales de la sífilis y decrece con el tiempo. La sífilis congénita se divide en dos. Primero está la sífilis congénita temprana, la cual se presenta antes del segundo año de vida, ya que entre más temprana se presenta puede ser más grave y puede ser hasta fulminante. Esto se refiere a las manifestaciones clínicas que se presentan durante los primeros 2 años de vida. Estas pueden ser detectadas desde el nacimiento o durante el periodo antes mencionado. Sus manifestaciones clínicas pueden ser hepatosplenomegalia, ictericia, también pueden ser las manifestaciones mucocutáneas, lesiones óseas y manifestaciones oculares. La siguiente es la sífilis congénita tardía. Esta se presenta después de los 2 años de edad y esta pues se asemeja a la sífilis terciaria y pues esta va a perdurar toda la vida. En esta hay malformaciones o estigmas debido a inflamación causadas por la infección durante la fase temprana. Además, estas se presentan después de los 2 años de vida y estos pueden ser prevenidas cuando se da un tratamiento adecuado durante el embarazo o durante los primeros 3 meses de vida extrauterina. Manifestaciones clínicas de esta pueden ser dientes de Hutchinson, alteraciones oculares, alteraciones auditivas y alteraciones óseas. Bueno, está la sífilis gestacional, que pues esta sífilis gestacional es aquella que pues se diagnostica en toda mujer embarazada puérpera o con aborto pues en los últimos 40 días. Pues esto puede ser con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis, pues ya sea úlcera genital, erupción cutánea, placas en palmas y plantas y pues que de pronto no ha recibido pues ningún tratamiento adecuado pues durante la presente gestación. Y pues para ello se le hacen pues pruebas treponémicas y no treponémicas. Bueno, está la sífilis gestacional. Bueno, en este cuadro se puede observar o se puede evidenciar que hay dos tipos de caso. Está el caso confirmado de sífilis gestacional, que pues cuenta con sus respectivas características de la clasificación.
Pues una de ellas es que la gestante o mujer en puerperio, que después de haber pues recibido su respectivo tratamiento para la sífilis, durante pues su seguimiento clínico y serológico, hay como una aparición de lesiones compatibles en genitales o en piel, o también un aumento en los títulos de las pruebas no treponémicas. Otra característica de la clasificación es pues que la gestante o mujer en puerperio, pues que se le diagnosticó sífilis primaria o secundaria, pues esta también recibió pues su respectivo tratamiento, y después de 6 meses se le realizaron los títulos de la prueba no treponémica, como BDRL y RPR, y pues en estas se evidenciaron que no descendían, o pues que se mantenían normales o pues en control. También está el caso confirmado de sífilis congénita, que pues tiene como criterios que es el nexo epidemiológico, laboratorios como manifestaciones sugestivas al examen físico o paraclínico, que pues está la clínica sugestiva, el cuadro hemático, que pues este se realiza en un tubo lila, también están los líquidos cefalorraquídeo, también la aminotransferasa elevadas, hiperbilirrubemia directa, que pues esta se hace en un tubo seco, que puede ser rojo o amarillo, y también está la se le hace un uroanálisis. Bueno, como por consiguiente tenemos las fases de la sintomatología, pues acá también se puede evidenciar un cuadro donde pues se clasifica la fase de la enfermedad, signos y síntomas y patogenia. Bueno, pues las fases de la enfermedad se dividen en 4. Está el periodo de latencia corto, que pues este va de 1 a 3 meses, signos y síntomas que pues este no presenta. Patogenia, pues da proliferación de los treponemas en los ganglios linfáticos regionales. Como segundo tenemos sífilis secundaria, que pues este sí tiene signos y síntomas, pues a este le da enfermedad de tipo gripal, le da mialgias, le da cefalea, también presenta fiebre, sífilides, atopecia y por último condilomas. Como patogenia le da pues multiplicación y producción de lesiones en los ganglios, también en el hígado, articulaciones, músculos y pues la piel. Pues como tercera, la sífilis latente, esta pues es más larga, que va de 3 a 30 años, esta pues no presenta signos ni síntomas. Su patogenia pues le da treponemas latentes en el hígado y en el vaso, también da reactivación y multiplicación. Como última y cuarta está la sífilis terciaria o tardía, que pues tiene como signos y síntomas para parálisis general, neurosífilis, tabes dorsal, sífilis cardiovascular, lesiones aórtica y insuficiencia cardíaca. Como patogenia, pues está la nueva diseminación e invasión, también respuesta del huésped, gomas en la piel, huesos y testículos. Bueno, pues posteriormente está el diagnóstico de laboratorio, pues a este se le realizan unas muestras para sus respectivos análisis.
Uno de estos pues es el líquido tisular, que este se obtiene al momento de exprimir o romperle algunas lesiones superficiales tempranas, así pues para demostrar las espiroquetas. También el suero sanguíneo, que este pues normalmente se toma en tubo seco, que es rojo o amarillo, y líquido cefalorraquídeo pues para las respectivas pruebas. Bueno, pues tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo se extrae con una punción lumbal que se realiza en la parte baja de la espalda, como tal en la región lumbal. Pues durante una punción lumbal se introduce una aguja entre dos huesos lumbares o vértebras, pues para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Pues este líquido pues es el que rodea el cerebro y la médula espinal para proteger de lesiones. Bueno, está el diagnóstico microbiológico y serológico, que este se divide en dos. Están los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos, pues está la microscopía de fondo oscuro, pues que esta nos ayuda a evidenciar o a observar mejor las espiroquetas. Está la impregnación argéntica, que esta pues es una prueba de Golgi. Pues es un procedimiento muy sencillo histológico que pues nos ayuda a revelar la morfología neuronal completa en 3 dimensiones. También está la inmunofluorescencia. Bueno, en los métodos indirectos está la prueba BDRL, que pues esta es una prueba serológica rápida que nos ayuda a detectar el sífilis. Esta pues mide las sustancias llamadas anticuerpos, que pues estas las produce el ser humano si en algún momento llega a tener digamos que un contacto con, o bueno, si llega a tener contacto con la bacteria que causa la sífilis, que es la Treponema pallidum. También está la prueba o el análisis de sangre FTA, ABS, que pues está, sus siglas significan prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, que pues está lo que nos ayuda es a, o bueno, se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos pues que reaccionan a las bacterias de Treponema pallidum. Y pues también en estos métodos indirectos está la MHATP. Bueno, están las pruebas treponémicas y no treponémicas. Estas pruebas pues ayudan a la detección de anticuerpos. Están las pruebas treponémicas, que son pruebas rápidas, que está la TPPA, que pues esta, su sigla significa aglutinación de partículas de Treponema pallidum. Pues esta prueba TPPA es una prueba de aglutinación en microtítulos, que pues estos se mezclan en partículas de gelatina sensibilizadas con anticuerpos pues de Treponema pallidum. Y entonces lo que se hace es que se hacen diluciones con el suero del paciente para ver si existe aglutinación, y pues esto significa que si hay aglutinación significa que pues hay presencia de estos anticuerpos y del Treponema pallidum. Otra prueba que existe, que está es TPHA, que pues sus siglas significan hemoaglutinación de Treponema pallidum. Esta pues es una prueba de hemoaglutinación indirecta en microplaca para la detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos específicos pues de anti-Treponema pallidum en suero de humanos. Pues los hematíes de ave estabilizados y sensibilizados con una solución antigénica de Treponema pallidum, esta pues aglutinan en presencia de anticuerpos anti
Treponema pallidum, pues así mostrando pues unos patrones de aglutinación característicos. Así, teniendo en cuenta que pues ambas pruebas miden pues la floculación del antígeno cardiolipínico pues con el suero del paciente. Bueno, también están las pruebas no troponémicas, que pues es la BDRL y la RPR, que pues como ya había mencionado, la BDRL pues es una prueba rápida para la detección de sífilis. Bueno, también tener en cuenta que las pruebas no treponémicas, pues estas determinan los anticuerpos de tipo inmunoglobulina. Entonces, pues la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Pues estas inmunoglobulinas pues se desarrollan frente a los lípidos que se liberan de las células dañadas pues durante la fase precoz de la enfermedad, ya que pues estas aparecen en la superficie celular de los treponemas. Bueno, el antígeno que se usa para las pruebas no treponémicas es la cardiolipina, ya que pues esta se obtiene pues del corazón de las vacas. Bueno, pues dicho anteriormente, estas pruebas de BDRL y la de RPR son pruebas con mayor frecuencia pues que se utilizan, ¿no? En esta tabla se mostrará o se evidenciará lo anteriormente dicho, pues sin olvidar que pues, para el diagnóstico de la sífilis se realiza principalmente pues, por la detección de anticuerpos, ¿no? Pues sin olvidar que pues, el tipo de muestra que se puede hacer para la realización de esta prueba puede ser por suero o también por plasma o por sangre total. Esta pues para la obtención de estas muestras se puede hacer pues más que todo por venopunción. Bueno, para el tratamiento, cuando se diagnostica y se trata de sus primeras etapas, la sífilis es más fácil pues de curar o de tratar. En el tratamiento como tal se lleva a cabo pues con penicilina. En adultos de la comunidad se prefiere la penicilina benzatínica de lenta liberación. Bueno, pues también cuando la sífilis con duración menor de un año se trata mediante una sola inyección intramuscular. Esta pues de penicilina G benzatínica. También cuando en pacientes pues con alergia a la penicilina pues se utiliza tetraciclina o eritromicina. Bueno, esta Treponema pallidum subespecie Pertuni, su taxonomía, pues su familia es Spirochaetae, su orden Spirochaetales, género Treponema, especie Pallidum y subespecie Pertuni. Bueno, pues estas bacterias son gram negativas, son microaerófilas, que pues microaerófilas es que tienen la capacidad, o bueno, ellas crecen en poca presencia de oxígeno. Estas pues se conocen también como bubas o fambresia tropical. Su pH es de 7,2 o 7,4. Estas pues no sobreviven al medio ambiente y su temperatura es de 30 a 37 grados centígrados. Bueno, pues la frambesia causa periotitis y lesiones cutáneas, pues esta también se manifiesta en el sitio de inoculación como una pápula roja. Esta pues se agranda y se erosiona y pues también se ulceriza. Y pues esto se le llamaría frambesia primaria. Teniendo en cuenta que pues esta se ubica en poblaciones rurales tropicales de África, Asia y América Latina. Pues normalmente como que su reservorio es en el hombre
Y pues su localización es más que todo cutánea, ósea y cartilaginosa. Bueno, posteriormente a esto está la patogenia de la frambesia. Esta pues su vehículo o como su forma de transmisión es como el contacto o las picaduras de insectos o también pues los fómites. Pues los fómites se refiere como a esos objetos inanimados que pueden llevar o como extender la enfermedad y pues esos agentes infecciosos. Pues estos fómites como que son también llamados los vectores pasivos. Bueno, posteriormente a esto está la patogenia de la bueno, están las fases de frambesia, está pues la fase inicial y la fase tardía. Pues la fase inicial está pues en esta aparece como una pápula, esta pues es como de color rojito, que pues con el tiempo esta pues va como aumentando su tamaño y pues forma como un papiloma ulcerado y pues esta tiene como aspecto de frambuesa. Bueno, la fase tardía, pues esta es como un poco más grave. Esta pues se caracteriza por desfiguración de nariz y huesos, la hiperkeratosis palmar y plantar. Bueno, pues como el diagnóstico, este pues se diagnostica principalmente pues con datos clínicos y epidemiológicos. Pues la OMS pues publicó como recientemente una guía clínica ilustrada para pues ayudar a los agentes de salud comunitarios como a reconocer esta enfermedad, ¿no? Pues este también se hace la serología de sífilis, que pues esta prueba treponémica y reaginina positiva. Sin embargo, las pruebas rápidas pues no permiten como distinguir entre el PIAN activo y las infecciones tratadas. También pues está la PCR, que pues este análisis genómico es mediante la acción en cadena de la polimerasa. Este pues se puede utilizar como para confirmar definitivamente el PIAN. Y pues la técnica del PCR también permite determinar la resistencia a la acitromicina a partir de pues muestras tomadas de las lesiones. Bueno, el tratamiento, pues bueno, se demostró que una única dosis de acitromicina resulta como pues casi igual o tienen como la misma eficaz que la penicilina benzatina. La dosis de acitromicina para tratar el PIAN es de 30 miligramos por kilogramo, máximo 2 gramos. Gracias como a la facilidad pues con la que se puede administrar el medicamento, ya que es vía oral. Bueno, y pues para los adultos alérgicos a la penicilina, pues como que la alternativa consiste pues en una sola dosis de acitromicina. Bueno, está el Treponema pallidum subespecie endemicum. Pues esta también es llamada el vejel o sífilis endémica. Esta pues es como una enfermedad crónica de la piel y pues esta también compromete otros tejidos. Esta pues es producida por la bacteria Treponema pallidum endemicum. Es una de las treponematosis endémicas junto con el pian y la pinta. Bueno, pues uno de los signos y síntomas del vejel es la manifestación, pues más que todo sea en la infancia, pues con una placa mucosa, pues está generalmente en valga la redundancia, mucosa de la boca. También da estomatitis en los ángulos de los labios,
también se le forma como un pápulo descamativo y erosivas en el tronco y extremidades. La periostitis de los huesos y de las piernas, y pues más tarde o pues con más tiempo aparecen gomas en la nariz y en el paladar blando. Bueno, esta sífilis endémica aparece pues principalmente en regiones cálidas. Su forma pues como de transmisión es por contacto boca a boca o por compartir pues utensilios para comer o beber. Bueno, pues para el tratamiento de este microorganismo es la penicilina. Esta pues se trata con una única dosis de penicilina benzatínica. Esta pues se utiliza pues como para todas las subespecies, ya que pues la ayuda a combatir, ¿no? Em, para los adultos alérgicos a la penicilina, la alternativa consiste pues en una única dosis de acitromicina. Esta pues se puede administrar por vía oral y son 30 miligramos por kilogramo y máximo 2 gramos. O también se le puede administrar 100 miligramos de doxiciclina por vía oral 2 veces al día, pues durante 14 días. Bueno, pues como diagnóstico para este microorganismo se hacen pruebas serológicas. Estas pues como anteriormente lo he venido explicando han sido pues las pruebas de BDRL, la RPR y la FTA-ABS. Pues estas son como las pruebas que se utilizan, ya que pues estas son rápidas y pues se puede dar como un diagnóstico más rápido, valga la redundancia. Bueno, está el Treponema carathion, que este pues es un bacilo aerobio, o sea que crece en presencia de oxígeno. Este pues para visualizarlo se utiliza la microscopía de campo oscuro o también la microscopía de contraste de fases. O también pues se utiliza una tinción de placa. Bueno, este también llamado la pinta o también conocido como enfermedad azul o karate o empeines. Bueno, tiene varios nombres. Esta pues es una enfermedad tropical infecciosa pues que afecta la piel y pues causada por la bacteria Treponema carathion. Bueno, en esta enfermedad existen 3 tipos de lesiones. Está pues la primera lesión, que esta aparece después de incubar de 15 a 30 días. Esta lo que ocasiona es lesiones pequeñas como pápulas pruriginosas y eritematosas. También pues por último estas se desarrollan más que todo en manos, brazos, en las piernas, en la cara y en el cuello. Bueno, están las lesiones secundarias, que pues estas aparecen después de 1 a 12 meses. Lo que sucede acá es que hay una erupción maculopapulosa y eritematosa de color marrón o cobre. Bueno, están las lesiones terciarias, que estas pues aparecen después de 2 a 4 años. Estas pues lo que ocurre acá es que son máculas de pigmentación cutánea que pues se van tornando de color azul a violeta. Estas pues se convierten como en cicatrices despigmentadas. Bueno, pues tener en cuenta que las lesiones diseminadas, recurrentes,
hipopigmentadas, pues dan lugar a cicatrices y alteraciones desfigurantes, pues principalmente como en la cara y las extremidades. La epidemiología, pues esta normalmente se transmite por contacto directo, como tal, pues con las lesiones que tiene la persona, lesiones cutáneas ya infectadas. Pues también esta se presenta en poblaciones que viven en condiciones antihigiénicas. Y pues por último, estas pues se infectan a personas menores de 15 años, más que todo en mujeres. Pues como diagnóstico, este microorganismo es incapaz de desarrollarse en cultivos acelulares. Este pues se puede observar con microscopía de campo oscuro, pues que es como lo normalmente que se puede observar las espiroquetas. También pues con la tinción de anticuerpos fluorescentes, la tinción de placa. Y pues se diagnostica pues con las pruebas rápidas que son y serológicas, que es la BDRL y pues también la PCR. Pues como tratamiento y pues como normalmente pues se utiliza para combatir es la penicilina. Está el treponema denticola, que pues es un bacilo gram negativo en espiral de la familia de las espiroquetas. Pues esta es una bacteria anaerobia, eso quiere decir pues que crece en ausencia de oxígeno. Pues este crece pues en un rango, su temperatura óptima es de 30 a 42 grados centígrados. Su pH es de 6,5 a 8,0, o sea, se puede decir que tiene un pH alcalino. Comúnmente se encuentra en la cavidad oral, específicamente en la placa dental. Normalmente pues tiene elevados niveles de treponema denticola en la boca. Pues esto se considera uno de los principales agentes etiológicos de la periodontitis. Pues como tratamiento del treponema denticola, pues como otras bacterias presentes en el biofilm subgingival, pues es la remoción por procedimientos mecánicos, ¿no? Entonces, pues estos son realizados en la fase 1 de la terapia periodontal. Pues como antibióticos de uso sistémico se pueden dar como el metronidazol a 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Está también el metronidazol, que pues este es por 500 miligramos. Pues se le añade más amoxicilina, 500 miligramos, y pues cada 8 horas por 8 días a 10 días. A continuación hablaremos sobre Borrelia sp. Bueno, continuamos con Borrelia sp. Dentro de las características de esta tenemos que son bacilos gram negativos. También tenemos pues que son microaerófilos. Esto quiere decir pues que requieren unos niveles de oxígeno muy inferiores. También tenemos que se tiñen débilmente, su tamaño es de 5 a 40 micrómetros de longitud y de diámetro tienen 0,5 micrómetros. También pues estos tienen flagelos periplásmicos, que pues estos básicamente son responsables de la movilidad. Zona capsulada, no esporulada. Estos pues crecen en un pH
de 7.2 a 7.4, son saprofitos y por los requerimientos nutricionales son glucosa, aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga y N-acetilglucosamina. Y pues crecen a 37 grados centígrados. Bueno, dentro de la taxonomía tenemos que es reino bacteria, es filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae y género Borrelia. Pues estas son las principales especies, pero pues en esta ocasión les vamos a hablar sobre Borrelia recurrentis, Borrelia hermsii y Borrelia burgdorferi. En cuanto a la patogenia de Borrelia, tenemos que pues es transmitida por vectores como piojos o garrapatas. También pues se disemina por el torrente sanguíneo hasta llegar a múltiples órganos. También pues es eliminado con rapidez cuando pues el huésped produce una respuesta de anticuerpos específicos. Entre las manifestaciones clínicas pues se da por la liberación de endotoxina lípido A, que pues debe hacer lisis para eliminarlo. Factores de virulencia. Dentro de los factores de virulencia tenemos los lipopolisacáridos de pared, que pues son endotoxinas. Pues este es un mayor componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas y pues desempeñan una importante función en la activación del sistema inmune al constituir el antígeno superficial pues más importante de este tipo de bacterias. También tenemos las moléculas de superficie que activan la fracción C3 del complemento. Tenemos proteínas de genes OSPC y OSPA. Ok. En estas lo que sucede es que la OSPA es una proteína que se expresa en gran cantidad de Borrelia, mientras se encuentra en sí en el intestino de las garrapatas. Pero, pues una vez que infecta la sangre, sus niveles se reducen y aumentan los de OSPC. También encontramos flagelos periplásmicos, que son un tipo de flagelos que pues representan exclusivamente el grupo de espiroquetas. Tenemos proteínas de anclaje a células, también resistencia a la fagocitosis y factores ambientales. Tenemos variaciones antigénicas, estructuras antigénicas AGO y AGH, que AGH es flagelar, y proteínas de membrana. Epidemiología. La borrelia es transmitida a los humanos por vectores. Estos pueden ser garrapatas o piojos. Los vectores pues adquieren las bacterias y se multiplican cuando el vector pica, introduce pues la bacteria al individuo humano. La picadura de esta es indolora y el periodo pues de alimentación es breve, más o menos de 20 minutos aproximadamente. Pues estas no sobreviven más de pocos meses. Las garrapatas por lo común pues se alimentan por las noches, por lo que la fiebre recurrente más a menudo se asocia pues con incursiones nocturnas. Otra cosa es que los piojos se infectan a partir de sangre de ser humano, ¿sí? Y las espiroquetas se multiplican en su hemolinfa y no está pues relacionada con partes de alimentación o con el excremento. Esto significa pues que pueden infectar a otro humano, no solo pues si este es picado por el piojo, sino también si es, digámoslo así, como aplastado y las bacterias del género Borrelia pues alcanzan una herida superficial o también una mucosa. Bueno, continuamos con Borrelia burgdorferi. Como taxonomía tenemos que es de dominio bacteria, filo Spirochaetae, clase Spirochaetae,
orden Spirochaetales, género Borrelia y especie Borrelia burgdorferi. En cuanto a las características o generalidades de Borrelia burgdorferi, tenemos que pues es una bacteria gram negativa de 0,2 a 0,5 por 8 a 30 micrómetros. Es móvil, son móviles, de 7 a 20 flagelos periplásmicos posee. Es microaerofílicas, también pues tienen necesidades nutricionales exigentes. Esta pues tiene un tiempo de desarrollo de 18 horas hasta pues más. Crece en un pH 7.2 a 7.4 a temperatura de 37 grados centígrados. Estas pues son enrolladas y en forma de muelle y también pues son flexibles. Este pues es causante de la enfermedad del Lyme, que es un proceso patológico sistémico, pues acceso febril que dura entre 3 y 5 días y termina en crisis, y pues contiene numerosas proteínas inmunogénicas. Bueno, lo primero que ocurre en este ciclo es la elongación de los huevos, que da lugar a larvas de garrapata. La larva se alimenta de un reservorio animal vertebrado infectado por la espiroqueta. Así, la larva pues adquiere la espiroqueta y muda ninfa. Una vez pues convertida en ninfa y conteniendo la espiroqueta, se alimenta de un nuevo hospedador que pues todavía no aporta la espiroqueta en su organismo, o sea, no está infectado, y de esta forma, además de transmitir la espiroqueta al nuevo huésped, pues consigue crecer más para mudar al estadio pues final, que es adulto. El paso que pues completa el ciclo de la deposición de huevos por la hembra adulta, o sea, los huevos no han adquirido la espiroqueta pues de la madre. Enfermedad del Lyme o borreliosis. Esta enfermedad se diagnosticó por primera vez en 1975 en la ciudad de Lyme, en Estados Unidos, por eso se le atribuye su nombre. Esta enfermedad posee 3 fases. La primera fase es temprana o precoz, que es justo después de que la garrapata te mordió o te picó, y empieza con inflamación en la zona de dolor. Del 50 al 80% de las personas pues van a presentar como una lesión cutánea llamada eritema migrans, que es como la podemos observar en las imágenes, que pues es una lesión circular en forma de tiroidiana. En la segunda fase, o en el comienzo, más o menos después de un mes que se haya producido la picadura, empieza a presentar sintomatología como un resfriado común, con cansancio, también puede presentar dolor muscular, escalofrío, cefalea, dolor de cabeza y fiebre. Y en la última fase, o Lyme crónica, que pues, esto se presenta meses o años después de la picadura, pues donde la situación ya es mucho más difícil, ya que hay inmunosupresión celular, o sea, el sistema inmunitario pues ya no puede producir linfocitos, y esto puede derivar a que pues presentamos problemas en otros órganos, como problemas cardíacos, presentar arritmias, desmayos, trastornos neurológicos acompañados de crisis convulsivas, confusión, entumecimiento muscular o rigidez de los músculos que pues nos dificultan movernos. También puede presentar artritis y dolor en las articulaciones de forma permanente. Infección y transmisión. Bueno, entonces la enfermedad de Lyme o borreliosis está relacionada con la inoculación de Borrelia burgdorferi, pues por un vector ixódico.
pues está infectado tras la ingestión del microorganismo en un animal pues reservorio en fase pues espiroquetemia. El mecanismo de transmisión pues más importante es la inoculación directa pues a través de la saliva pues durante la alimentación del vector pues por las regurgitaciones que se producen desde el intestino medio. En 1989 pues confirmaron que las microvellosidades de borde en cepillo y también los espacios intracelulares del epitelio de la mucosa intestinal pues son como como el lugar habitual, ¿sí?, de acantonamiento pues en la garrapata, y solo pues ocasionalmente pues se localiza en el intestino posterior y pues también en la ampolla rectal. En sí, el periodo que pues permanece la garrapata adherida a la piel del animal pues es determinante o importante, ¿sí?, para la transmisión. ¿Por qué? Pues se considera necesario un tiempo de 26 minutos o igual, o pues también superior a las 48 horas, pues siendo el riesgo aproximado de 100% pues cuando permanece adherida 72 horas o más. Diagnóstico de la borreliosis. En este se puede hacer microscopía en extendido de sangre teñidas con Wright o Giemsa, microscopía de campo oscuro y contraste de fases, también medios líquidos con sangre suero, PCR, inmunofluorescencia. En el recuento de sangre entera se puede observar plaquetas normales, hematocrito, hemoglobina normal, recuento de linfocitos normal aumentado. También observar neutropenia o leucocitosis. En cuanto a sangre o frotis de sangre periférica, se observa microorganismos en forma espiral, como se puede ver en la imagen de abajo. Y en los aspirados de médula ósea son observados en muy raras ocasiones granulomas epitelioides de forma anular con el centro vacío. En cuanto al tratamiento, esto se puede tratar con tetraciclinas, penicilinas, amoxicilinas, doxiciclinas. También pues es importante evitar el contacto con garrapatas y pues en los hogares tener un buen control de roedores. Borrelia recurrentis, taxonomía. Es de dominio bacteria, filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae, género Borrelia y especie Borrelia recurrentis. Es una espiroqueta reconocible pues en las extensiones de sangre periférica de los pacientes que poseen fiebre pues recurrente transmitida por piojos. Y pues el único reservorio en esta es el ser humano. Mecanismo de transmisión. La fiebre recurrente es transmitida por piojos. Esta tiende a ocurrir en epidemias, especialmente pues en las regiones afectadas por guerras y los campamentos de refugiados. En este caso el piojo adquiere la infección al alimentarse de un paciente febril. Se dice que el ser humano es el único reservorio. Esto pasa cuando pues se lo aplasta, por decirlo así, sobre la piel de un nuevo huésped, y pues en este caso se libera Borrelia recurrentis, ¿sí?, que es la bacteria que la transmite, que puede penetrar pues la piel a través de abrasiones o picaduras, y también es capaz de penetrar la mucosa y la piel. Los piojos que están intactos pues no transmiten en sí la enfermedad. En cuanto a los factores de virulencia, tenemos que pues poseen una membrana externa que esta pues las protege contra ciertos antibióticos. También pues tiene pues libera sustancias tóxicas llamadas endotoxinas que contribuye pues a la gravedad de los síntomas.
en las infecciones que se adquieren. Y tenemos OMP o abundante UMP, que esta es una proteína externa de membrana, y también lipoproteínas que pues con variación antigénica abundante debido a mutación, y también mutación por recombinación de plásmidos lineales. Presentación clínica. Síntoma fundamental es fiebre acompañada de cefalea, postración y artromialgias. Las artromialgias pues es la presencia de dolor a nivel muscular y articular, y dura aproximadamente entre 4 a 7 días y pues desaparece. No son infrecuentes las meningoencefalitis, la miocarditis, la hepatoesplenomegalia y las endomegalias múltiples. También pues presenta tos productiva o con sin pues infiltración neumónico. También trombocitopenia con petequias, sangrado, citólisis hepático con ictericia, fracaso hepático. Diagnóstico. Bueno, el microorganismo se puede cultivar en medio Barbour-Stoiner-Kelly, también en sangre o por inoculación intraperitoneal, pues en ratones recién nacidos. Pues como las pruebas serológicas para Borrelia, pues aún son un poco como imprecisas, por decirlo así. Un método pues simple y efectivo es que pues durante el periodo febril se realiza un frotis delgado de sangre o un periférico de gota gruesa, y pues este se tiña con colorante Wright, Kimsa o Romawoski, y pues mediante la observación bajo un microscopio de campo se puede observar o identificar las espiroquetas. En la imagen se puede apreciar, pues es una tinción de Giemsa donde se aprecian formas espiroquetales compatibles con Borrelia. Tratamiento. Dentro del tratamiento, pues las fiebres recurrentes y la enfermedad de Lyme se previenen evitando los vectores. Es muy importante conocer las áreas endémicas y tomar las precauciones adecuadas, como también es muy importante el aseo personal. Las borrelias, pues de la fiebre recurrente y la enfermedad de Lyme tienen susceptibilidades antibióticas muy similares. Entre ellas pues tenemos la tetraciclina y cloranfenicol, que son eficaces en la fiebre recurrente, y doxiciclina y amoxiciclina o eritromicina, que son eficaces para la enfermedad de Lyme. Borrelia hershey. Esta es dominio bacteria, filo Spirochaetes, clase Spirochaetes, orden Spirochaetales. Es de familia Spirochaetaceae, es género Borrelia y especie pues Borrelia hershey. En la imagen podemos apreciar una micrografía electrónica de barrido de Borrelia hershey, pues el agente causante de la fiebre recurrente que interactúa con los glóbulos rojos. Patologías. Tiene un periodo de incubación entre 4 y 18 días. Se produce pues el primer episodio de fiebre, que suele ir asociado con síntomas como migrañas, escalofríos, vómitos, y también puede presentar dolor abdominal. Pues los síntomas en sí aparecen cuando la bacteria alcanza el torrente sanguíneo de su hospedador, pues tras ser transmitido por el artrópodo infectado, ¿sí? Pues una vez se producen los primeros anticuerpos frente a la variante antigénica pues predominante, las espiroquetas pues comienzan como a desaparecer de la sangre periférica y son pues reemplazadas por nuevas variantes antigénicas, ¿sí? Lo que explica pues los periodos afebriles pues seguidos de recaídas de los pacientes.
En cuanto a la transmisión es de forma endémica, Borrelia MC es transmitida por garrapatas blandas del género Ornithodoros. Reservorio pues son los roedores y pues la mortalidad es del 5%. Este es más frecuente en California, el noroeste del Pacífico y también en Canadá. Y pues su artrópodo vector en sí es una garrapata de cuerpo blando, como lo dije anteriormente, que es como la que se puede observar en la imagen, y es llamada, o su nombre es Ornithodoro hermsi, y pues esta vive en los restos de árboles muertos y puede parasitar roedores. Diagnóstico. El método de diagnóstico de infección por Borrelia MC pues más utilizado se basa en la detección directa de estas bacterias en frotis de sangre periférica. Pues la muestra debe tomarse durante los periodos de fiebre, pues ya que es cuando pues se alcanza así los niveles más elevados de bacteria en sangre. Tanto las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos como los test serológicos pues se han rechazado como métodos diagnósticos. Esto es porque pues presentan una baja especificidad y pues no son procedimientos que están al alcance, por decirlo así, de todos los laboratorios. Como prevalencia es importante mejorar las condiciones higiénicas tanto del medio que nos rodea como nuestro hogar y de nosotros mismos. Emplear repelentes e insecticidas. También evitar dormir con mascotas o mantener nuestras mascotas limpias. Evitar contacto con artrópodos. Emplear la quimioprofilaxis con doxiciclina o amoxicilina antes de exponerse a entornos endémicos o tras las picaduras del vector. Y otra cosa es que no existe vacuna contra la borreliosis, entonces es importante que tengamos mucho cuidado.